con Fernando de Majero y Riquelme. Nos va a hablar de una cosa que tenemos relativamente presente, que es la epidemia del cólera. Nosotros hemos tenido la del COVID. Sí. Hemos tenido la del COVID, pues él nos va a hablar sobre la del cólera que apareció en la penúltima revista que tenemos. ¿Fernando? Muy bien, pues vamos a echar un rato con el cólera. Autoridades, buenas noches, asistentes, amigos por la historia, bienvenidos a este rato cultural sobre distintos temas sobre el amor. Voy a hablar sobre el cólera. El cólera es una enfermedad contagiosa que se originó en el Ganges en el año 1817. ¿Y qué pasó? Como ese sitio estaba muy lejos, nadie se acordaba de aquello, pensaba que eso no lo iba a tocar. Entonces no le metieron mano. Aquello lo dejaban, hasta que llega a Europa. Llega a Europa y en el año 1854 ya está aquí en Inglaterra. Y entonces pues ya se ponen manos a la obra. Este hombre, con cara seria, fue un importante investigador sobre el cólera. El tal John Sloan, el tío pensó, vio que en el Támesis abajo había muchos fallecidos del cólera. Y miró el Támesis arriba y dijo, joder, aquí no hay tantos, pues ya tengo un tema, ya sé por dónde pueden venir los tíos. Entonces investigó un barrio de Londres, y ese que veis ahí con el círculo, y una zona negra que hay ahí, pues hay una flecha, ahí fueron muchas muertes que había en ese barrio, provocados por el suministro de una fuente que había ahí, y estaba infectada. Entonces ahí se puso hasta arriba dice el hombre como el criterio, joder, pues ya lo tengo, corto el grifo. Pues le armaron la de San Quintín, y todo el mundo protestando, el agua, pues lo abrió otra vez, y otra vez volvieron a infectarse. Y llegó a la siguiente conclusión, que la enfermedad se debía a una materia nociva, invisible al ojo humano, la cual debía actuar a nivel intestinal, produciendo los síntomas de diarrea y deshidratación severa. Y ahí se quedó eso. Luego otra persona importante fue un italiano, que tienen todos una cara tremenda, ¿verdad? El Filippo Pacini este identifica. Este identificó cómo era analizó los intestinos de los infectados y descubrió una bacteria que le puso el nombre de Vibrio colérico. Vibrio porque por lo visto la bacteria, luego os pondré una diapositiva, está encorvada, por eso se llamó Vibrio colérico. Luego vino otro hombre también, este hombre fue muy importante, Roberto Bosch, que ya en las heces identificó el bacilo y lo que había hecho el anterior, pero esto ha pasado 30 años, esto es en 1883, 30 años después identifica y asegura que lo que había dicho el Pacini, eso es real, eso es. Y la bacteria tiene mandangas, aquí, esa es la bacteria, está encorvada, ese es el Vibrio colérico. Y luego, como en todos los sitios hay problemas, estos eran los científicos. Luego había gente que se negaba a lo que hacían los científicos. Y este hombre, el Pettenkofer, lo negaba. Decía que nada de historias, de bacterias, nada. Que esto se transmitía por el aire. Que decía que si la Tierra se echaba unas miasmas, unos olores, y la gente se contagiaba de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nada, que cuando la gente no tiene las cosas claras, pues no se arregla el tema. Y este hombre era un obstinado de sus teorías, y para demostrar que él no estaba errado, sino el que estaba errado era el Robert Koch anterior,
le dice, dame un poco de, hazme un majunje de estos de un cultivo de vibrión colérico, uno que se había muerto, y se echó un trago. Y dice, y no le pasó nada. Y alguien que lo conocía dice, claro, este como tenía ardores de estómago, y pues tenía el pH muy alto, pues no pasó nada. Se tomó bicarbonato y al cabo no tuvo muchos problemas, tuvo 2 días con indisposiciones y malas fiestas. Entonces no se quedó muy claro de que el COS llevase razón, pero él siguió con su historia. Lamentablemente, este hombre al final se suicidó pegándose un tiro, que no tuvo nada que ver con lo del COS. Y aquí nos llega una persona que es española, este hombre. Este hombre, Jaime Ferran y Clua, en una casa abandonada de campo, descubre la vacuna contra el cólera. Estamos hablando ya de 1185. Si en el 17 es cuando surge eso, ya han pasado unos cuantos años. Pero ya está la vacuna, este hombre la hace. Y luego coge como conejillo de India a su familia, a sus amigos. A todo el mundo lo trinca ahí. Bueno, lo cierto es que le preguntaban que cómo le iba y dice, pues parece que les va bien. El hombre vacunó a 50.000 valencianos. El hombre aplicaba la justicia social porque se lo hacía gratis a los pobres y a los ricos les cobraba, por ejemplo, no está mal. Pero lo cierto es que se ya han pasado ya 70 años desde que empezó. El cólera, como os he contado antes, es producido por el vibrión colérico. Su incubación dura un par de días. Las bacterias patógenas que se encuentran en los excretos de humanos y de animales de sangre caliente son los que contaminaban los suelos y con ellos se contaminaban los acuíferos de los que se surtían las poblaciones en los pozos y fuentes. Los contagios se producen por el consumo de agua contaminada por residuos fecales, la ingesta de alimentos contaminados y por el contacto con las ropas de los enfermos. Desconocían el origen del contagio, que eso tiene mandanga, pues estar ahí haciendo cosas y no saben si están pegando palos de ciegos. Algunos creían que se transmitía por el aire. Bueno, eso puede tener su lógica. Otros lo atribuían a un castigo divino o a una influencia negativa de Saturno sobre la Tierra, que tiene mandanga. El aire parecía estar infectado y todos se sentían vulnerables al contagio. Los pueblos se aislaban, se creaban cinturones y aislaban, no dejaban pasar. La Mota tuvo muchos problemas en ese aspecto porque iba a ir a Quintanar por mercancías para alimentarse esta gente y se los estaban esperando con escopetas. Bueno, una historia tremenda que luego puedo hablar de eso. Las murallas facilitaban el aislamiento, pero desgraciadamente no había murallas en la zona. Los médicos del pueblo se encuentran con el pastel y empiezan a investigar los síntomas que tiene la gente que tiene cólera. Esos síntomas que tenéis puestos ahí en la esta son los que los de la Mota sacaron de lo que habían ellos, analizaron de lo que le había pasado a los coléricos del pueblo. Decían que tenía una frialdad álgida general con sudores fríos. Tenían muchos calambres y se les ponían las extremidades inferiores como unas garras que se llamaban gazos. La respiración se hacía débil y acelerada. La sed inextinguible. El aspecto violáceo, oceánico. La diarrea era muy parecida al cocimiento de arroz y cebada mezclados. Aquí, matizas. Y la muerte se provocaba por deshidratación de las personas en menos de una semana. Eso es una imagen de lo que os he contado. Se le ponen las garras en los pies y tienen un color violáceo, la persona está con un color azulado. ¿Qué tratamientos usaban? Pues no tenían mucha idea del tema. Usaban, la gente con las diarreas perdía líquidos y lo que hacían que con el carbonato de sosa lo restablecían los líquidos.
y los solutos. Y los médicos del pueblo llegan a la conclusión siguiente: muchos y variados han sido los medios terapéuticos que se han usado para aliviar clases semejantes, pero sus resultados hasta ahora no han sido satisfactorios. Ahí tenemos. En España hubo 4 pandemias del cólera. La primera vino por Vigo, la segunda y la tercera vino por el Levante, por Valencia, y la tercera vino Resurrección en Jaén. Hubo inundaciones, hubo allí condiciones climáticas adversas que propició que eso se propagase. Concretamente, de lo que yo voy a hablar va a ser de la segunda pandemia, que es del año 1854-55, y que fue en la Mota. Murieron 310 personas. Eso suponía un 10% casi de la población. Esa es la intensidad y la malignidad. Ahí veis unos mapas, y ahí está resaltado en amarillo cómo está nuestra zona. Lo primero de la malignidad son los contagiados, porque no todos los contagiados se murieron, pero hubo muchísimas muertes. Estas fueron todas las defunciones que hubo en las 4 pandemias. Estamos hablando de alrededor de 800.000 personas. 800.000 personas en una población que en España había en torno a 17 millones de personas, eso es importante. Bueno, vamos, aquí vienen 3 personas de Alicante infectadas. Llegan a la posada de la Mota con cólera y se mueren. Y nos dejan aquí en el Manzecao, ¿no? Aquí el problema. Entonces, la gente, claro, como la gente tenía que hacer su vida, pues la gente se empieza a ir. Entonces van a Untícola, a Aranjuez, a todos estos pueblos, y contaminan a la gente. Los contaminan y ya está. De hecho, en Yepes, por lo visto, un pollero del pueblo les fue a dar ahí las navidades. Pero después de esta gran desgracia, tuvimos la suerte de que este hombre, un gobernador civil, que las 4 líneas de arriba describen la labor que hizo este hombre, que fue muy grande. Y dice lo siguiente, bueno, lo podéis leer ahí tranquilamente, y dice: y cuando el cólera invadía las poblaciones de la provincia de Cuenca, asistió personalmente a los coléricos, cumpliendo con excesivo celo los deberes del gobernador civil de dicha provincia. Este hombre hizo una labor importante, estaba en contacto con el alcalde y les pedía, porque aquí lo que realmente faltaba eran médicos, que había muy pocos. Entonces, bueno, ya tenemos la pandemia, la tenemos en el pueblo. El día 21 de septiembre, el día 21 de agosto del año 1854, fallece un chaval de 11 años con cólera en el pueblo. 3 días más tarde, el alcalde, Julián Izquierdo Chacón, emite un mando, pero claro, todas las cosas en las que enfoca él esto son cosas de higiene. Dice que las basuras que no se tiren a ningún sitio, que se cuide, que no sé qué, que los animales muertos se lleven fuera del pueblo, que se limpien los conductos de agua, y como ellos pensaban que el tema del cólera era algo digestivo, porque les provocaba diarreas grandes, hacen mucho hincapié que los alimentos sean sanos. Por eso os lo he colocado ahí de su color. Entonces, entre otras cosas, como sabéis, antes había, cuando el sacerdote iba a llevarle el viático a los enfermos,
había un toque específico de que tocaba el viático. Entonces, como habían tantas historias, porque había tantos muertos, pues la gente se asustaba. Entonces, el cura, con buen criterio, prohibió tocar las campanas. Mandan al regidor, a uno de los dos regidores que había, lo mandan a Madrid a comprar medicinas contra el cólera, que eran pues el carbonato de sosa y poco más, porque no tenían muy claro por dónde venía el problema. Y a nivel higiénico, pues deciden, en la calle de la Arena, que fue donde de los que surgieron los primeros brotes, deciden blanquearla. Dicen, esto no vendrá nunca más, lo blanqueamos y si algo quitamos, pues mejor. La blanquean y deciden, esa diapositiva que tenéis ahí, deciden dividir la población en tres sectores. Está el de Saliente, que claro, cogen como eje de separación prácticamente la calle Mayor, porque hay un regate que se coge con la calle de la Iglesia, pero bueno, la calle Mayor principalmente y la calle de los Sanitarios, y eso delimita el sector de Saliente. Luego, y a cada uno le asigna un médico, como tenéis aquí. Luego está el del centro, que le pilla la parte de la derecha de la calle Mayor hasta la calle Las Fuentes, y luego después el resto es el otro sector. Claro, es que lógicamente, aparte del cólera, la gente se moría alguien de la familia que fuera el sustento, tenían problemas económicos y había que procurarse fondos. Los pedían, pero venían tarde, mal y nunca, los ocurría, y a la gente pudiente pues le hacían que colaborasen ayudando, porque había gente que lo estaba pasando realmente mal. La barriada de las Cantarerías se infectó completamente. Y entonces el alcalde empieza a pedir ayuda a los alcaldes de los alrededores. Y entonces, claro, le manda una carta al de Quintanar, de las Pedroñeras, a todos los de los alrededores, y todos le contestan que pierde la sangre, que no le pueden ayudar y que se busque la vida, que no le pueden mandar a ningún facultativo. Y entonces ocurre una cosa, que el de Villarrobledo le manda eso que tenéis ahí. Le manda un tratamiento con, lo que leéis ahí, es con láugano, con una serie de cosas. Yo cuando lo leí me quedé admirado, ¿qué conocimientos tenía tan grande? Y mirad lo que pone ahí abajo. Con este tratamiento se han salvado 4 de cada 5 invadidos. Bueno, pues este hombre por lo menos dijo que no le podía mandar a nadie, que estaban ellos muy justos. La clase media ha abandonado la villa, se ha ido a las quinterías donde podía. Hace mucho hincapié en que no falten suministros, porque si no se va a morir por el cólera, se va a morir de hambre, entonces no es marcha. Entonces le hacen hincapié a los panaderos que tengan surtido de pan, que tengan los hornos abiertos por si alguien quiere ir a hacer. Envían ya por fin, hombre, ya está, al cabo de 29 días de que estaba el cólera aquí en el pueblo, ya deciden en Madrid mandar al doctor don Carlos Quijano. Viene y se contagia. Bueno, pues vale. Eso es el día 20, el 20 de septiembre. El 24 mandan a otro y se vuelve a contagiar. Luego, ante la vista de eso, dice un médico, yo sí queréis que vaya hoy, pero yo quiero cobrar 300 reales al día. Eso era una locura, eso era un capital. Total, que se los pagaron, hizo una labor, no sé cómo fue, pero luego vino un hombre que cobraba 50 reales y arregló muchos problemas. Enfermó el alcalde primero y tuvo que coger las riendas del segundo, en fin, las cosas de la esta. Lo cierto es que la gente acabó yéndose a las poblaciones de fuera. Luego le achacaban de que todavía estaba el cólera porque habían venido antes de tiempo, pero eso era mentira, porque la prensa de la época, en esta segunda epidemia,
trataban las cosas mal y con poco criterio, tenía poco rigor. Salían 15 días las notas más tarde, echaban mentiras, decían que se habían muerto 400 o 500 y era mentira, yo no sé de dónde se sacaban, las cosas. Lo cierto es que era una historia. Y eso es la segunda, la primera ni para esto, o sea, la prensa no iba. Había en los periódicos que yo estaba leyendo, había muchas copias exactas de lo que decía uno, había poco rigor informativo de eso. Ahí también hace peticiones de que en la nota faltan médicos. Pero los que estaban aquí de siempre, los tres, aguantaron como leones. Los que venían de Madrid se contagiaban, pero los de aquí de la nota fueron muy duros. Ahí tenéis los fallecimientos que hubo, que como os he dicho antes fueron 310. Ahí veis dos picos, que son 2 días que fueron fatales, el 19 y el 21 de septiembre, en que murieron, creo que son esa fecha, este veo menos, 17 y 19 de septiembre, en que murieron 21 personas. Esto acobarda al Lucero del Alba, esto es una historia, 21 personas que se mueren. Los médicos acobardados, los sacerdotes también estarían acobardados, porque los hombres tenían que estar en contacto con los tardaban 2 días en incubar y en una semana se iban. A las 6 horas de haber muerto, los tenían que sacar al Camposanto y los dejaban 24 horas allí porque había falsas muertes, aparentaban de que estaban muertos. Los sacerdotes y el médico lo que hacían es que le ponían un espejo a ver si tenía vago, para ver si estaban muertos, pero los dejaban 24 horas hasta que los enterraban definitivamente. Ahí tenéis coedades. Ahí veis que todos los que había, ¿no? Normalmente de los que más hubo es el que veis en la cabeza, que veo pero ahí lo podéis ver. No sé si se ve. Bueno. Y aquí están mujeres y hombres. Aquí las mujeres tuvieron más mala suerte que los niños. Porque se murieron, las pobres murieron 195 y los hombres 100. Bueno, entonces ya con esto cubren, ya se acaba felizmente el año 1854. Y surge el año 1855. Pero aquí ya somos capitanes generales, aquí ya no tenemos cólera, tenemos experiencia, la que podíamos tener, pero claro, ahora lo que hacemos es ahí hacemos juntas. Se forma la Junta de Sanidad y Beneficencia para socorrer a la gente que le hacía falta, se forma la Junta de Salubridad para dar unas órdenes para garantizar cosas saludables a la población. Se implementa la hospitalidad domiciliaria, iba el médico a la casa y le acompañaba el sacerdote, pues si necesitaba que tuviese ayuda. Y entonces, pues bueno, ahí estaban, claro, ahí ya son, como no están agobiados por el cólera, porque afortunadamente ya no lo teníamos, pues ahí acuerdan cosas. Dicen, como vuelvo otra vez a surgir el brote, tenemos que hacer una cuarentena. Y a la gente que venga de fuera y venga contagiado, lo vamos a meter en el valle allí, que esté unos días antes de que se mezcle. Si rebota a la mínima, mandaremos a la gente a las quinterías. Los comerciantes, eso de que no faltase el abastecimiento, y eso los fondos eran muy necesarios. Y deciden, dice, como vuelva a surgir otra vez esto, nos vamos a pensar cercar el pueblo para poder controlar mejor las entradas, claro. Tú ahora haces una cerca y pones 2 puertas y no pasa nada. Claro. Eso es lo de la Junta y la Junta de Salubridad pues dice que se blanqueen todas las casas por dentro y por fuera, que se limpie el pozo seco y se depuren la pozanca y las fuentes. Y mirad lo que pone ahí, que a mí me ha hecho muchísima gracia. Limpieza del hospital. Dice, se debe asegurar que el cuartel de la Guardia Civil no vierta aguas sucias y orinas por las ventanas.
Y se sancionarán los que echen en la vía pública pues, objetos malolientes. Son normas normales de higiene. La mota experimentó un impacto mucho mayor que los pueblos de alrededor. No sabía por dónde le venían los tiros, sufrió los cordones sanitarios. Lógicamente a la gente, como no la podían enterrar, pues las cosas que había puesto en el testamento pues no se podían cumplir. Si se había dicho quiero pedir una misa de cuerpo presente, todo eso nada, todo eso no. Y a las 24 horas ya lo ponían, lo enterraban definitivamente. Eso es lo que os he contado anteriormente, de que había falsos muertos. Había gente que aparentemente estaba muerto y luego resucitaba. Entonces pues os he puesto os he puesto ahí más imágenes del cólera para que, bueno, pues, este era el camposanto que pertenecía a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, que estaba donde está el grupo de San Miguel. Ahí enterraron a los coléricos, en unos sitios concretos. Los apartaban y los señalaban Ya os he contado lo de los médicos, que había 3 en el pueblo, y vinieron, se infectaron 2 y luego llegaron otros 3 que hicieron una buena labor. Y también os lo he dicho ya que los primeros brotes fueron en la calle de la Arena. El último brote fue una persona de 57 años que murió el día 9 de octubre de 1854. Y ahora voy a poner una tontería, que es esta. Es la siguiente. La que tenéis a la derecha, eso es un traje que en la peste, la gente, los doctores que tenían que tratar a los apestados, se ponían un traje que los aislaba del se ponían una careta con un pico, y en el pico se ponían sustancias aromáticas para que no se infectasen. Eso estuvo... Y ahora aquí, la tontería es la de la izquierda, que es el humor inglés. Dice lo siguiente, y con esto acabo, ya me voy a acabar. Quien quiera defenderse del cólera contagioso debe vestirse de la siguiente manera. El busto debe cubrirse por completo con hule de la India. Alrededor del cuello una banda doble rellena de pimienta y bayas de enebro. Las orejas con algodón impregnado en alcanfor. En la nariz un gran frasco de vinagre. Bueno, una tontería supina, total. Y luego ya después, ya que me lo estoy aquí leyendo, al final pone: siguiendo exactamente estas instrucciones, puede estar usted seguro de que el cólera le atacará el primero. Bueno, acabo de decir una cosa. Tuvimos la desgracia también que en el 1890, donde la provincia de Cuenca prácticamente no hubo pueblos contagiados, en la Mota tuvimos la desgracia de que 52 personas murieron de cólera. Eso ya lo investigaremos en otro momento. Muchas gracias por vuestra atención.